Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique. Esta semana vamos a hacer un repaso de la estructura del átomo, los iones y la configuración electrónica. Esto es necesario porque antes de adentrarnos en la estructura interna del carbono, necesitamos recordar cómo es la estructura de todos los átomos, cuáles son sus partes, cuáles son las partículas subatómicas que los componen y cómo se distribuyen, sobre todo los electrones, que van a ser muy importantes para entender cómo el carbono forma distintos compuestos. Tengo miedo. Como vimos anteriormente, el carbono es un elemento fundamental. Está presente en muchísimas cosas. Es uno de los elementos fundamentales para la vida. Eso significa que todos los seres vivos que existen, desde animales, plantas y bacterias, tienen carbono en su estructura. También está presente en la mayoría de los objetos que nos rodean. Todos los plásticos están formados por largas cadenas de carbono, en algunos casos de origen vegetal y en otros de destilados de petróleo. Y hablando de petróleo, el combustible necesario para alimentar a casi la totalidad de los medios de transporte es un destilado del mismo y está formado por carbono. Ahora sí, comenzamos. Los átomos se consideran eléctricamente neutros, pero esto no quiere decir que un átomo no posea carga, sino que sus cargas están compensadas. O sea, que la cantidad de protones presentes en el núcleo es igual a la cantidad de electrones. En el caso de los neutrones, estos no poseen una carga eléctrica neta, pero participan junto con los protones en el núcleo en la determinación de la masa atómica. Atómico. Se dice atómico. En resumen, podemos definir que la masa de un átomo está determinada por la suma de sus protones y neutrones presentes en el núcleo. Veamos un ejemplo de cómo poder determinar la cantidad de partículas subatómicas presentes en un átomo utilizando como herramienta la tabla periódica. En este caso estoy utilizando una tabla periódica que descargué a mi computadora del Microsoft Store. Yo les recomiendo que ustedes hagan lo mismo si pueden, y si no, que se descarguen de la Play Store alguna aplicación de tabla periódica para el celular, porque les va a ser muy útil tanto para esta actividad como para las que vamos a hacer. En primer lugar tengo que elegir un elemento. Yo elegí el arsénico. El arsénico pertenece a los elementos del grupo 5A, lo que significa que tiene 5 electrones en su última capa o nivel de energía, y está en el periodo 4, lo que significa que tiene 4 capas o niveles de energía donde se distribuyen sus electrones. Acá tenemos el nombre del elemento, arsénico. Y lo que tenemos que hacer es utilizar la información de la tabla periódica para determinar la cantidad de partículas subatómicas que componen a todos los átomos de arsénico. Empiezo escribiendo el símbolo, AS. En la parte de abajo, como superíndice, escribo el número atómico, el Z, que en este caso es 33. Recuerden que el Z, o el número atómico, siempre es el número más grande y el que está marcado en negrita en la tabla periódica. Y después, en la parte de arriba, como superíndice, vamos a colocar el A, la masa atómica, o número másico, que en este caso dice que es 74,922. Nosotros lo vamos a redondear. En este caso va a quedar 75. Con esta información queremos saber cuántos protones, cuántos electrones y cuántos neutrones tiene el arsénico. Para los protones no es muy complicado, porque protones y Z son lo mismo. Entonces, si el Z del arsénico es 33, la cantidad de protones en el núcleo también es 33. En el caso de los electrones, como nosotros estamos hablando de átomos de arsénico, significa que sus cargas están compensadas. Por lo tanto, la cantidad de partículas positivas tiene que ser igual a la cantidad de partículas negativas. Entonces, los electrones son 33. Pero para los neutrones tenemos que utilizar la expresión masa atómica es igual a la suma de protones más neutrones. En este caso lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores que conocemos. En este caso, ¿quiénes conocemos? A la masa atómica, que es 75, y a los protones, que son 33. Entonces lo que nos va a terminar quedando es una pequeña ecuación con una sola incógnita, que es neutrones. Y por lo tanto, esta parte numérica, 33, va a tener que despejarse al otro lado del igual y quedar solamente la parte literal. En este caso nos va a quedar 75 menos 33
igual a neutrones, que esto nos da 42. No es necesario que ustedes utilicen esta expresión cada vez que quieren determinar los neutrones en un átomo. Directamente despejan neutrones de esta fórmula y les va a quedar neutrones igual masa atómica menos protones. Y con esta van a poder calcular la cantidad de neutrones de cualquier átomo. En el caso de los iones, la cantidad de partículas cargadas, es decir, la cantidad de protones y electrones, ya no va a ser igual. Si consideramos que el núcleo de un átomo va a permanecer intacto, o sea, que no se trata de un material radioactivo, lo que va a cambiar en el ion va a ser la cantidad de electrones que posee. Cuando un átomo gana electrones, la cantidad de cargas negativas supera la cantidad de cargas positivas. Por lo tanto, su carga eléctrica neta va a ser negativa. A este tipo de iones con carga negativa se los denomina aniones. Por el contrario, cuando un átomo pierde electrones, la cantidad de cargas positivas es mayor que las cargas negativas y se considera que ese ion va a tener una carga eléctrica neta positiva. A este tipo de iones con carga eléctrica positiva se los conoce como cationes. Se puede definir la carga eléctrica neta de un ion restando los protones menos los electrones. Veamos un ejemplo de cómo poder calcular la cantidad de electrones en un ion. Para este ejemplo elegí el oxígeno, que tiene un Z de 8. Por lo tanto, tiene 8 protones en su núcleo y como se trata de un átomo, tiene 8 electrones, ya que los átomos tienen una carga eléctrica neutra. Pero vamos a ver el ejemplo de que el oxígeno pierda electrones. Si el oxígeno pierde electrones, el símbolo se va a escribir, como siempre, su Z va a ser 8, pero acá como un superíndice vamos a poner la carga, que en este caso la carga va a ser 2 más. Cuando nosotros vemos que hay un signo de más en la carga, nos está diciendo que perdió electrones. Y el número que tiene al lado nos dice cuántos electrones perdió. Por lo tanto, si tengo que caracterizar a las partículas subatómicas, voy a decir que tiene 8 protones, eso no va a cambiar, pero cuando quiero contar los electrones, voy a ver que ha perdido 2. Entonces, si un átomo tiene 8 electrones, y en este caso este ion perdió 2, ahora va a tener 6, o sea 2 electrones menos. En este caso estamos hablando de un catión, es un catión de oxígeno. En la situación de que ganara electrones, acá vamos a poner que ganó electrones, nosotros escribimos el símbolo de la misma manera, pero acá, como un superíndice, vamos a tener una carga que dice en este caso 2 menos. El signo menos nos indica que el ion ha ganado electrones y el número nos dice cuántos electrones ganó. Por lo tanto, en protones voy a tener 8, pero en electrones voy a tener 2 electrones más que cuando era un átomo. Por lo tanto, en este caso voy a tener 10 electrones. Y en este caso estamos hablando de un anión de oxígeno. La configuración electrónica, que podemos observar en la tabla periódica debajo de cada elemento en su forma condensada, representa la distribución de electrones en niveles o capas de energía utilizando los conceptos del modelo mecano-cuántico. El modelo mecano-cuántico establece ciertos números, llamados números cuánticos, para determinar la ubicación de un electrón. El número cuántico principal, designado con la letra n minúscula, establece tanto la energía de un electrón como la distancia de este al núcleo del átomo. El número cuántico principal puede tomar valores enteros y positivos, en teoría, del 1 al infinito. Pero nosotros únicamente conocemos elementos que tienen como máximo un n de 8, es decir, que solo puede tener 8 niveles o capas de energía. Cuanto más grande es el número cuántico principal, más alejado del núcleo se encuentra el electrón, y además, más electrones podrá contener dicho nivel. En la tabla periódica, el número cuántico principal está asociado a los períodos, es decir, a los números que se encuentran del lado izquierdo de la primera columna de elementos. Si analizamos los elementos del período 1, vamos a ver que tanto el hidrógeno como el helio tienen sus electrones ubicados en el período 1. Pero esto no significa que solo tiene un nivel, sino que los electrones están ubicados en el nivel de energía 1. Si analizamos los elementos del período 2, vamos a ver que cada uno de ellos tiene sus electrones ubicados tanto en el nivel de energía 1 como en el nivel de energía 2, y así sucesivamente. Para conocer la cantidad máxima de electrones que acepta cada nivel, se utiliza la expresión 2 por n al cuadrado, donde n es el número del nivel de energía que queremos analizar. Veamos cómo se calcula la cantidad de electrones presentes en cada nivel. Acá tenemos un modelo de átomo donde vamos a ubicar los electrones en los diferentes niveles de energía
Y vamos a saber qué cantidad tenemos que ubicar utilizando la expresión 2 por n al cuadrado, donde n va a ser el valor numérico de cada uno de los niveles. En el caso del primer nivel, nosotros tenemos 2 por 1 al cuadrado, que en este caso nos va a dar 2. Esto significa que en el nivel de energía 1 podemos colocar 2 electrones. Yo acá los voy a dibujar. Y vamos a continuar con el siguiente nivel. En el nivel de energía 2, lo que tenemos que hacer es reemplazar el n por 2. Nos va a quedar 2 por 2 al cuadrado, que en este caso nos da 8 y significa que podemos ubicar 8 electrones. Los voy a volver a dibujar. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer lo mismo con el nivel de energía 3. Tenemos 2 por 3 al cuadrado, que en este caso nos da 18. Esto significa que en el nivel de energía 3 podemos ubicar 18 electrones. Y así ustedes pueden seguir hasta el nivel de energía 8. El siguiente número cuántico que se utiliza en la configuración electrónica se denomina número cuántico azimutal y se designa con la letra L minúscula. Este número está relacionado con la forma del orbital y con la distribución de los electrones en diferentes subniveles de energía. El número cuántico azimutal puede tomar valores de n-1, donde n representa al nivel de energía. Por ejemplo, si un electrón se encuentra en el nivel de energía 1, su número azimutal va a ser 0, debido a que 1 menos 1 da 0. Cada número azimutal está designado con una letra que nos da la información necesaria para conocer tanto su forma como la cantidad máxima de electrones que puede aceptar. Cuando el número cuántico azimutal es 0, se lo designa con la letra S minúscula y se representa con un subnivel del tipo esférico, que puede contener un máximo de 2 electrones. Cuando el número cuántico azimutal es 1, se lo designa con la letra P minúscula y se lo representa como una serie de lóbulos distribuidos entre el eje X, Y y Z. Este tipo de subnivel acepta un máximo de 6 electrones. Cuando el número cuántico azimutal es igual a 2, se lo designa con la letra D minúscula y se lo representa como una serie de lóbulos con un anillo central. Este tipo de subnivel acepta un máximo de 10 electrones. Cuando el número cuántico azimutal es igual a 3, se lo designa con la letra F minúscula y se lo representa como una serie de lóbulos con 2 nodos radiales. Este tipo de subnivel acepta un máximo de 14 electrones. Cuando el número cuántico azimutal es igual a 4, se lo designa con la letra G minúscula y se dice que este subnivel puede aceptar un máximo de 18 electrones. Cuando el número cuántico azimutal es igual a 5, se lo designa con la letra H minúscula y este subnivel puede contener un máximo de 22 electrones. Debido a que tal vez se nos dificulte imaginarnos cómo es la estructura de cada uno de ellos, en la descripción del video van a encontrar unas imágenes donde se detalla cada uno de ellos. La configuración electrónica parece compleja, pero en la práctica es bastante más sencilla. Más o menos. Utilizando la regla de las diagonales o diagramas de Asbø, creado por el físico danés Niels Bohr, vamos a poder construir la configuración electrónica de un átomo o de un ion, conociendo la cantidad de electrones que posee. Veamos un ejemplo. Acá les presento la regla de Asbø, regla de las diagonales, o también se la conoce como regla de Moeller. Van a ver que por un lado tienen los niveles de energía, el n, que sería el número cuántico principal, y en cada franja de color van a poder observar que está representada la cantidad máxima de electrones que acepta cada nivel. Por ejemplo, el nivel de energía 1 acepta un máximo de 2 electrones. El nivel de energía 2 acepta un máximo de 8 electrones y así pueden ver cada franja de color. Por otro lado, están representados los subniveles, el número cuántico azimutal, y según el valor que toma el número cuántico azimutal, va a estar representado por distintas letras. Por ejemplo, cuando el número cuántico azimutal es 0, está representado con la S minúscula. Cuando el número cuántico azimutal es 1, está representado por la P minúscula. Cuando es 2, está representado por la D minúscula, y cuando es 3, está representado por la F. Si bien hay otras letras, la G y la H, nosotros solamente utilizamos esta regla de las diagonales porque cuando trabajamos con H o con G
o con I incluso, estamos hablando de elementos sintéticos que tienen mucha cantidad de electrones. Y a nosotros con esta regla, que es más sencilla, nos va a alcanzar para trabajar. Para construir la configuración electrónica de un átomo, lo primero que tenemos que saber es cuántos electrones tiene. Y una vez que tenemos ese dato, debemos ir completando cada subnivel siguiendo la flecha. Para este ejemplo vamos a construir la configuración electrónica del zinc. En este caso, el zinc tiene un número atómico de 30, lo que significa que el zinc tiene 30 protones y tiene 30 electrones. Lo que nos importa acá son los electrones, porque vamos a construir la configuración electrónica. Entonces, vamos a empezar poniendo al zinc y diciendo que el primer nivel que se llena es el 1. Esto siempre siguiendo la flecha. Y el subnivel es el S. Y en un S entran como máximo 2 electrones. Así tenemos que seguir hasta que completemos los 30 electrones que tiene el zinc, hasta que los ubiquemos en los diferentes niveles y subniveles. Hasta ahora ya pusimos 2. Si seguimos la flecha, apunta hacia el nivel 2, subnivel S, y también entra un máximo de 2. Hasta acá ya pusimos 4 electrones, o sea, todavía nos falta colocar 26 electrones más. Entonces seguimos la flecha, indica que el siguiente nivel que se llena es el 2P, el P acepta un máximo de 6 electrones, el siguiente nivel sería el 3S, que acepta un máximo de 2 electrones. El siguiente nivel del 3S sería el 3P, que acepta 6 electrones. Y hasta acá tenemos 10, 11, 12, más estos 6, 18. Todavía nos falta colocar 12 electrones más. Después del 3P, uno creería que vendría el 3D, pero si ustedes ven las franjas de colores, hay algunos subniveles que tienen una energía similar a los del nivel siguiente. Por ejemplo, el 3D tiene una energía muy similar al subnivel S del nivel 4. Entonces, como sucede eso, esta regla de las diagonales nos está indicando quién debe llenarse primero. Y antes de llenarse el subnivel 3D, se va a tener que llenar el subnivel 4S. Por lo tanto, después del 3P6, viene el 4S, que acepta un máximo de 2. Ahora sí, una vez que ya terminamos el 4S, vamos a ir hasta el 3D. Y el 3D acepta un máximo de 10 electrones. Si yo coloco 10 electrones acá, vamos a tener 10 hasta acá, 12, 18, 19, 20, más estos 10 son 30. Y acá ya tenemos la configuración electrónica para el zinc. Con toda esta información van a poder resolver la actividad de esta semana que se encuentra en la descripción de este video. Esto es todo por esta semana, nos decimos hasta luego y recuerden, quédense en casa, cuídense y nos veremos pronto. Adiós.